Vamos a ver la segunda parte. El título aquí es Suena la alarma. Comenzamos la semana pasada y a través de este estudio lo que va a pasar va a resaltar muchas preguntas. Y en decir eso, el próximo miércoles vamos a continuar, pero en realidad vamos a regresar a un estudio en Génesis porque todo esto concuerda. Así que estén atentos a lo que contiene este libro. Contiene, como les he dicho, mucho. Y lo vamos a leer en forma diferente, porque ya leímos los primeros 7 versículos, es donde nos enfocamos. Pero aquí ya vimos, y es un breve repaso, porque es la segunda parte de este estudio. El versículo principal es el versículo 3 y 4, y dice este versículo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Si pueden prender la luz de en medio, por favor. Está un poquito oscuro aquí ahí, para que puedan leer ahí su Biblia. Así. Ahora ya los puedo ver, mira. Hasta sonrisa colgate y todo. Ajá. Bueno, el tema es venciendo la apostasía. Y Judas, ya estudiamos y vimos esto, que estaba ansioso y quería escribir acerca de nuestra salvación, pero sin embargo él cambia el tema. ¿Para qué? Para abordar el contender por la fe. Fue el Espíritu Santo que lo dirigió a hacer esto. El autor es Judas, es el hermano de Jacobo. Entonces sabemos que el escritor de esta epístola es el medio hermano de nuestro Señor Jesús, pero se identifica simplemente como siervo, un doulos. No soy el medio hermano de Jesús, no, es un siervo, porque así es como se presentó, y es en realidad como nosotros nos debemos de presentar. Estamos aquí para servir al Señor. Amén. Entonces los 3 puntos que están en esta sección es el ejército del Señor, que es Judas, versículo 1 al 2. El enemigo es Judas, versículo 3 y 4. Y luego la victoria, que es el versículo 5 al 7. Aquí, comenzando con el primero, el ejército del Señor, el versículo 1 y 2 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces vimos que se va desarrollando este tema acerca de un ejército. El capitán del ejército es el Señor Jesucristo. Sus soldados somos nosotros, los creyentes. Y Judas nos llamó santos en el versículo 3. Santos, la definición es distinguido, apartado, santificado, y Dios nos ha apartado para sus propósitos. Pero en esto, en decir esto, existe un misterio que comenzamos a tocar la semana pasada, y en realidad es un misterio que uno no le puede poner el dedo exactamente en dónde comienza la salvación de Dios y dónde comienza la responsabilidad del hombre, porque las dos se complementan. Dios nos salvó, pero nosotros respondimos a su amor. Pero ¿en dónde se encuentra eso? No, es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque nos ha dado libre albedrío y podemos escoger, podemos responder. No, porque, y digo esto porque hay enseñanzas que dice, pues Dios ya los escogió desde antemano, entonces ya están salvos. Pero entonces, si ese es el caso, entonces el resto de las personas que los ha escogido para condenación, y eso es falso. Eso es falso. Entonces, ¿dónde comienza la salvación? Y la voluntad del hombre, en realidad, como Dios escoge o nos aparta, es algo de Dios.
Porque fíjate, se puede hacer una discusión y podemos tener el resto de nuestra vida y no llegar a un entendimiento o una conclusión. Pero ya como dije, Dios es Dios. Dios es Dios y Él sabe exactamente dónde comienza la voluntad del hombre y el ser escogido por Él. ¿Por qué? Porque Él puede ver el corazón de la persona. ¿Ven? Nosotros no podemos ver eso. Aún como comenzamos a medir nuestro propio corazón y la raya donde está. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que Dios nos escogió y nos apartó por el Espíritu Santo y nos llamó por el Evangelio o a través del Evangelio para poder poner nuestra confianza en Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, los que están envueltos en la apostasía, ellos van a sufrir la condenación, pero nosotros, los creyentes, vamos a estar seguros en Cristo Jesús para toda la eternidad, el resto de la eternidad, porque le pertenecemos a Él. Amén. Fíjate, Dios no busca voluntarios para su ejército. Si lo conoces como Salvador, como ya les dije, ya estamos en este ejército del Señor. Y hice la pregunta la semana pasada: ¿vas a ser un soldado fiel? ¿Vas a ser un cristiano fiel? ¿Vas a ser obediente a lo que Dios nos está llamando a hacer? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que escudriñar adentro de nuestra vida. ¿Cómo vamos a responder a esto? Segundo, vimos el enemigo, versículos 3 y 4, ya vimos y hemos leído esto y lo seguimos leyendo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que, fíjate, esta es una orden, ya vimos esto, es una orden que nos da. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, el versículo 3, me ha sido necesario escribirnos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Fíjate. Tenemos que hablar, tenemos que proclamar, tenemos que defender la fe ardientemente. ¿Por qué? Porque han entrado a escondidas. Ya están entre nosotros doctrinas falsas, personas con enseñanzas falsas, personas que piensan diferente y plantan semillas de discordia que llegan a ser división. Los de la apostasía de ese tiempo, fíjate, tanto como las sectas de hoy en día, usan la palabra de Dios para avanzar y proteger sus doctrinas falsas. Te dan bocaditos de la palabra, pero no te dan toda la palabra. No te hablan toda la verdad. Te dan, para ellos está bien, puedo echar unas mentiritas porque el fin, no, los voy a convencer de esto que está correcto. No, la palabra de Dios ya está escrita, ya está completa. No le podemos quitar, no le podemos añadir. Amén. Es más, Jesús nos dijo en Mateo 7:15 al 18. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Fíjate cómo vienen vestidos. Como ovejas. Como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Llegan a la casa. Nosotros también somos cristianos. No, no lo eres. Porque no crees en el Dios de la Biblia. Porque tú crees que Jesús es un ángel creado. No somos igual, no creemos igual. Eso es falso. Fíjate, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué es el fruto de sus vidas? Y te voy a decir, muy fácil, muy sencillo de identificarlos. Porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Su gracia ha sido extendida a nosotros. La religión te pone reglas de hombres, esclavitud. No puedes comer cierta comida, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, tienes que usar manga larga, no puedes usar ollas. Y la lista continúa. Esa es la religión. Una esclavitud. Pero la relación en Cristo Jesús somos libres. Fíjate el fruto. Toma en cuenta el fruto. Por las buenas obras que me pongo en la esquina o vengo con las puertas, con las revistas, me voy a ganar la salvación. Falso. No hay suficientes buenas obras que uno pueda hacer para ser salvo. Es por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Así que nosotros tenemos que enfrentar al enemigo. Como Judas 3 nos dice, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Tenemos que contender, fíjate, ardientemente por la fe. Estamos en esta batalla por las almas de las personas. Y el enemigo no quiere que estemos motivados a servir. Pero eso es precisamente lo que Judas quiere que hagamos. Como soldados cristianos no hay que pelearnos entre nosotros mismos. Hay que identificar el enemigo, orar y tomar nuestra espada, que es la palabra de Dios. Primero, estamos en el ejército del Señor. Hay que ser obedientes a nuestras órdenes. Amén. 2, es reconoce el enemigo y prepárate para la batalla. Hay veces el enemigo es personas en nuestra propia familia, porque creen diferente. Y la vida no va a ser fácil. La victoria, versículos 5 y 7 al 7 dice así: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, increíble lo que contiene estas 3 escrituras aquí. Fíjate, Judas nos recuerda de los ejemplos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ejemplos de la victoria de Dios sobre todo aquel que resistió la autoridad de Dios. Aquellos que le dieron su espalda a la verdad de Dios. Estos son ejemplos de apostasía en el pasado. Y es lo que resalta aquí. Fíjate, Pedro hace referencia a los ángeles, a Noé y también a Lot. Volteen conmigo, vamos a 2 de Pedro. Y vamos a usar nuestra Biblia en esta noche. Volteen a 2 de Pedro, ¿ya llegaron? 2 de Pedro, fíjate el capítulo 2, del versículo 1 al 10. Aquí él hace referencia. ¿Ya llegaron? Segunda de Pedro 2, comenzando en el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente. Y libró al justo Lot. Y yo siempre he tenido problema que dice justo Lot. Pero una vez más, Dios es Dios. Y Él es el único que puede ver el corazón de la persona. Y dice aquí, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Entonces aquí vemos, vemos que Pedro le puso un énfasis a que Dios, libra al justo y va a juzgar al injusto. Lo hace muy claro aquí Pedro. Y Judas no menciona a Noé ni el diluvio como ejemplo, pero lo que Judas hace, él usa a Israel como un ejemplo. Cada vez que vemos el Antiguo Testamento, a mí me ayuda a entender el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo mañana. Y muchos pintan un cuadro y no es el Dios de la Biblia, que solamente es el Dios de amor. Eso es un Dios falso que ellos están creyendo. Pero Dios ama. Sí, Dios sí es el Dios de amor. Pero es Él también, aquí vemos que Él va a juzgar y ha juzgado. ¿Ven? Nos ayuda a entender su carácter. Y para aclarar, el punto que Judas está haciendo es que Dios juzga a los de la apostasía, sea en el pasado o sea en el futuro. Entonces todo aquel maestro falso que había entrado a la iglesia sería y será juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios tendría y tendrá la última palabra. Hay que ver estos 3 ejemplos de apostasía que resaltan del pasado. Aquí van los subpuntos: A, B y C. A es el ejemplo de Israel, el versículo 5. B, el ejemplo de los ángeles que cayeron, versículo 6. C es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Fíjate lo que dice en el ejemplo de Israel. El versículo 5 nos dice una vez más: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjate, es importante aprender de los ejemplos del Antiguo Testamento, de los ejemplos de Israel. Y hemos estado estudiando Génesis. En estos ejemplos, existen verdades espirituales que nosotros tenemos que entender y aplicar en nuestras vidas.
Ahora, la nación de Israel fue salvada de Egipcio por el poder de Dios. Y ellos llegaron a la orilla de la tierra prometida. Pero la gente tenía miedo y no tenían fe para poder entrar y poseer la tierra prometida. Ahí les va tarea, ¿no? Pueden leer el capítulo 13 y 14 de Números. Lo pueden leer en completo. Yo aquí voy a cubrir ciertas porciones. Moisés, Josué y Caleb, fíjate, trataron de animar al pueblo que entraran a la tierra de Canaán, pero no los pudieron convencer. Volteen conmigo, vamos a Números, Antiguo Testamento, Números 13. En Números 13 nos dice: comenzando en el versículo 26 de Números 13. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a aquellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Los espías habían ido, regresaron y aquí están demostrando el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, no como pollitos, no, chickens, no iban a entrar. Y ellos tratando de convencerlos, pero en no responder y creer a Dios que les dio la tierra, falta de fe. Pero lo que no entienden es que es rebelión contra Dios, contra Jehová. Hasta es más, si continúas leyendo la historia, hasta ellos pensaron regresarse de donde habían venido. Fíjate, ¿de dónde? Regresar a Egipto, al lugar de esclavitud. Y a mí me hace pensar, y cuando pienso en esto, me pongo a pensar espiritualmente. Porque Egipto es el mundo. Egipto es el mundo. Y el cristiano ha venido, ahora estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. Pero hay veces se quieren regresar a Egipto. Espiritualmente tenemos que entender que hay gente que se quiere hacer para atrás. Pero eso simplemente los lleva, fíjate, a hacerse esclavos al pecado una vez más. Y esto, para entender, es rebelión contra la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Dios no va a tolerar la rebelión. Y uno dice, pues es desobediencia, es rebelión. No estás creyendo lo que Dios ha prometido, y es lo mismo aquí. Y el resultado, fíjate,
todo aquel que tenía 20 años o más de edad no iba a entrar a la tierra prometida. Ellos iban a morir en los próximos 40 años porque se iban a desviar y pasar 40 años en el desierto. Y me pongo a pensar, ¿cuántas personas por la falta de fe andan perdidos en el desierto en este momento? Por la falta de ser obedientes, por la falta de creer. Por su incredulidad murieron. Fíjate, prefirieron quedarse en el desierto en vez de creerle a Dios. Y este es un ejemplo de apostasía. Ellos se habían apartado o dejado la fe. ¿Dónde están? ¿Por qué no llegan? La excusa, fíjate, que Israel usó para no entrar a la tierra prometida, y se me hace bien curioso. Fíjate, la excusa que ellos usaron para no entrar a la tierra prometida fue el disque por sus niños. Deja aclarar que sus niños serían capturados. Ay, porque mis hijos. Números 14. Fíjate el versículo 29 al 31 del Números 14. Aquí vemos que se les dice, Jehová ha proclamado y aquí se dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, quejándose contra Dios. Quejándose, ay no, está difícil, ay no, yo no, ay yo por qué, ay no, murmurando contra Dios. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé a mi mano y juré que os habría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, fíjate, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Fíjate, serían por presa. Los que dijiste, no, porque se los van a tomar de presos. Es que tengo que tener cuidado. Y fíjate, te voy a decir así, lo voy a aplicar hoy en día. Hay veces que en nuestras vidas usamos el disque, y así lo digo, el disque bienestar de nuestros hijos como una excusa para no venir a la iglesia o no servir al Señor. Quizás se oye como que es algo noble que uno hace para sus hijos, ¿no? Es que es el día de la familia, es el único día que puede jugar el deporte o cualquier otra razón que te detiene de venir. Y te voy a decir, estas razones te alejan de Dios, no te arriman a Dios. No los estás arrimando a Dios, los estás alejando de Dios. Pero en lo que en realidad están diciendo o estamos diciendo es que Dios no piensa en nuestros hijos. ¡Wow! La realidad, la verdad es que Dios tiene cuidado de nuestros hijos cuando lo obedecemos. ¡Wow! Se nos deben de abrir los oídos, los ojos en este momento. Ay, qué bueno si hubieras, el hermano debería de estar aquí en este día, ¿no? La hermana, ¿no? Pero fíjate, toda la nación de Israel se salvó de Egipto. Pero esto no quiere decir que cada individual fue personalmente salvo. El punto de entender de esta cuenta es que los privilegios en realidad traen responsabilidades. Y también que Dios no toma nuestros pecados a la ligera, muy livianos, podemos decir. Si vamos a seguir a maestros falsos, te voy a decir, Dios nos va a disciplinar.
1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí está el primer ejemplo de apostasía en el Antiguo Testamento y cómo Dios trató con ellos. El segundo, ve el ejemplo de los ángeles que cayeron, el versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora, Dios va a juzgar a los ángeles. Y fue en algún tiempo pasado que ellos abandonaron su propia morada. Dios creó a los ángeles, a todo ángel lo creó. Pero lo que hizo también les dio su propia voluntad. Y hay que entender que los ángeles no se reproducen como nosotros los humanos. Ellos fueron creados por Dios. Cada ángel es creado por Dios y tiene su propia voluntad. Pero fíjate, es aparente que los ángeles que cayeron están en dos grupos. Deja aclarar. El grupo que su rebelión fue tan grande que estos están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí existen este grupo de ángeles caídos. El otro grupo se puede mover y andan entre nosotros bajo el liderazgo de Satanás. Estos son los que nosotros conocemos como hoy en día como demonios. Entonces vemos dos grupos. Ahora, Judas, podemos decir que le introduce o trae una nueva dimensión asociado con los ángeles, con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Judas 7, la segunda parte, donde dice de la misma manera que ellos. Y ahora, esta porción de escritura ha traído mucha confusión. Algunos estudiantes de la Biblia creen que Judas está enseñando no nomás una rebelión de estos ángeles contra Dios, pero también una invasión al mundo por estos ángeles, y ellos siempre apuntan a Génesis capítulo 6. Pueden voltear ahí conmigo. Estamos en Génesis 6. Génesis 6, 1 al 4, y vamos a estar aquí por un momento. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, estos estudiantes de la Biblia están apuntando aquí y claman que los hijos de Dios en Génesis 6:2 eran ángeles caídos que supuestamente tuvieron o tomaron cuerpos humanos y se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y es de ahí de donde salieron gigantes. Esa es una idea, es una enseñanza que existe. Ellos creen que esta es la razón que Dios mandó el diluvio sobre el mundo. Se oye muy bien esta historia, pero contiene muchos problemas. Primeramente, esta sección en la Biblia está titulada La maldad de los hombres, no la maldad de los ángeles. Eso nos debe de aclarar mucho a nosotros. Pero ahora, sí es cierto que los hijos de Dios es un título usado para los ángeles. Lo dice en Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Job 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y luego Job 38:7b, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces es una referencia a los ángeles, es un título usado. Pero te pregunto, si este es un título dado para los ángeles caídos, ¿dejaría el Espíritu Santo que se llamaran estos ángeles caídos, estos ángeles en rebelión, hijos de Dios en la Biblia? No creo. No lo creo. B, ángeles son espíritus y no tienen cuerpos. El Antiguo Testamento, y leemos que los ángeles se presentan en formas humanas, pero esto no es una encarnación. Entonces, ¿cómo pudieran estos ángeles tener una relación física? Nuestro Señor Jesús, es más, Él nos enseñó que los ángeles son asexuales. En Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Vamos a continuar. Dios mandó el diluvio por lo que el hombre hizo, no porque los ángeles hicieron. Fíjate lo que dice el versículo 5 y 6 ahí de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad ¿de quién? De los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces fíjate, podemos decir que Dios se arrepintió por haber hecho al hombre y no a los ángeles. En Judas 7, esta frase que dice, de la misma manera que ellos, no hay que traducirla que los ángeles hicieron lo mismo que los hombres de Sodoma y Gomorra hicieron, que esta fornicación con vicios contra naturaleza. O sea, significa de la misma manera que aquellos que los de Sodoma y Gomorra fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, los ángeles podemos decir que son un ejemplo del juicio que sufrieron y van a sufrir en el futuro, tanto como Sodoma y Gomorra, para aclarar aquí. Ahora, si también vemos y tomamos nota de lo que dice Génesis 6:4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y si tomamos nota que nos dice que ya había gigantes en la tierra, entonces no son nacidos de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, porque ya estaban en existencia. Y al final, Pedro y Judas nos dicen que estos ángeles están en prisiones eternas. Entonces, tengo que preguntar, ¿que quizás Dios los permitió salirse por un ratito? No creo. Y te voy a decir, para mí la explicación más fácil de entender y puedo decir aplacar en mi propia mente, es que los hijos de Dios es que son del linaje de Set, hijo de Adán, Génesis 5:3, y llamó su nombre Set. Y las hijas de los hombres son los del linaje de Caín. Ahora ya sabemos y hemos estudiado que Dios siempre ha apartado y separado. Siempre ha querido. No quiere que el incrédulo se vaya a casar con el creyente, que sean un yugo desigual. Entonces desde el inicio Dios siempre ha separado. Ya vimos y estudiamos, separó la luz de las tinieblas, separó el mar de la tierra. Dios ha hecho esto. Entonces este linaje representante de Dios a tener relaciones con el linaje de Caín. Entonces esto quebró las paredes de separación y el resultado fue un compromiso. El pecado degradante entre el mundo y el creyente. Y es lo mismo hoy en día. No se deben de mezclar. No debe de haber eso. Génesis 6:2 dice así:
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En los últimos días, antes del diluvio, había perversión sexual. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, bien sabemos que la perversión sexual es una industria de muchos billones de dólares hoy en día, la explotación del cuerpo humano por muchas diferentes maneras, hombres, mujeres perversos que se aprovechan unos de los otros, y existe todo. Películas pornográficas, tiendas pornográficas, revistas, el internet, está en todo lugar y lo usan para todo. Usan el sexo para vender todo. ¿Qué tiene el sexo que ver con pasta de dientes? No lo sé, pero aún así también, ¿no? Ahí están. Refrescos, pan dulce, en todo, en todo. Pero fíjate, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, aquí vemos que ellos fueron los que escogieron. Es como si fueron, nos da a entender como si ellos hubieran ido al mercado y escogieron el mejor bistec, el pedacito de carne ranchera, los trocitos de puerco. Ellos escogieron, nos hace entender. Y en esto, fíjate, existe una perversión. Y no sabemos exactamente qué, ni el extenso de lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que estaban mal. Porque te tengo que preguntar, ¿dónde está Dios en esto? Cuando Satanás cayó, muchos de los ángeles lo siguieron en rebelión, en una rebelión contra Dios. Hoy en día conocemos a estos ángeles como demonios. Vemos Judas 6 y 7 y aquí continuamos y vemos que nos dice, los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces fíjate, podemos entender que la referencia de estos hijos de Dios son los que abandonaron a Dios y siguieron a Satanás. Ellos en este momento ya no son ángeles, pero son identificados como demonios, que entraron a los hombres y las mujeres. Son ellos que fueron y eran poseídos por demonios, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza. En los últimos días habrá actividad demónica. Lo que vemos aquí es un incremento de actividad demónica. Eran estos demonios que en un tiempo eran los hijos de Dios, ángeles, pero ahora una vez más son ángeles caídos, demonios que estaban poseyendo a la humanidad y que se estaban casando con el linaje de Set. El resultado es que ellos estaban corrompiendo a la humanidad. ¿Por qué crees que se fue tan lejos de Dios la humanidad antes del diluvio? Estaban en lo peor. ¿Por qué? Porque habían negado a Dios, rechazado a Dios. Y ellos, la humanidad, ya no miraban a Dios, pero ahora miraban los deseos de la carne. Pero si pudieran haber sido ángeles, los ángeles mezclados con humanos, yo creo que se mirarían un poco diferente si este fuera el caso. Para entender más y mantener todo esto en el contexto, una vez más el tema del capítulo 6 es el pecado y corrupción del hombre, no la rebelión de los ángeles. Eran los hombres del linaje de Set que tomaron a las mujeres del linaje de Caín, pero poseídos por demonios, aún renunciando a Dios, dejándose llevar.
que las hijas de los hombres. Estas eran las mujeres que estaban en el mundo. Referencia al linaje de Caín. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la idea, una vez más, de escogiendo entre todas, nos da la idea, nos indica que Dios no estaba en este plan de ellos. O sea, estaban fuera de la voluntad de Dios. Y te voy a decir, esto en sí es un pecado. Hay muchas personas que buscan al varón, que buscan a la mujer. Se quieren casar con ellos, siendo creyentes, pero no buscan a Dios en esto. Uno sigue en este pecado hoy en día. Las personas que viven la vida como ellos desean, es decir, yo soy mi propio Dios. Yo sé lo que es mejor para mi vida. Aún muchos de nosotros hemos oído personas decir eso. Y hacen decisiones de la vida sin buscar a Dios, sin buscar el consejo de Dios. Es más, ¿cuántos hermanos y hermanas he conocido? Ay, pastor, mira, tengo una astillita en mi dedo, ¿puedes orar por mí? Oh, sí, claro que sí. Ay, pastor, quiero orar por mí, sí. Ay, pastor, ¿dónde están? Se desaparecen. Encontraron a alguien. No vinieron a pedir consejería. No confirmaron que esta era la persona que Dios tenía para ellos. No era la voluntad de Dios, pero le hicieron la voluntad de Dios. Porque Dios odia el divorcio. Buscaron lo suyo. Y ahora lo tienen. Lo único que podemos pedir ahora es que sean misioneros en su propio matrimonio para que vengan a salvación su cónyuge. Pero fíjate, todo lo que hemos visto es para entender que estos ángeles están esperando el juicio de Dios. El otro grupo de ángeles son los demonios que andan por el mundo hoy en día. Pero no hay que perder vista del punto. Estas tropas de ángeles rebeldes están y serán castigadas por su rebelión. El punto aquí que hace Judas. Sé el ejemplo de Sodoma y Gomorra. El versículo 7 nos dice: y como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjate, el tercer ejemplo de apostasía que nos da Judas. Y hemos visto a Israel y su incredulidad, a los ángeles que abandonaron su propia morada, y ahora a la gente de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Fíjate, el juicio de Dios cayó tan duro sobre estas ciudades que no se encuentran hoy en día. Quizás están enterradas bajo del mar muerto. Muy posible. Pero no sabemos en realidad dónde están. Pero todo el tiempo hay gente que dice que las han localizado. Pero te voy a decir esto. El lugar donde están o estaban no es lo importante. Lo importante aquí es reconocer que Dios destruyó estas ciudades porque la gente estaba fornicando y se habían ido en pos de vicios contra naturaleza. Ellos se habían dado a la homosexualidad y la sodomía. Voltea conmigo, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 24.
Romanos 1, 24 al 27 dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, porque no creyeron en Dios, le dieron la espalda a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravio. Dios nos dice por medio de su palabra que estas relaciones no son naturales, que son contra la naturaleza. Es más, el Antiguo Testamento nos dice que es una abominación. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y aquí Judas nos escribe para instruirnos de cómo sirven como ejemplo. Cuando uno lee Génesis 18 y 19, uno puede ver el dolor que causa el pecado y cuánto odio Dios tiene al pecado. Pero también se ve cuánto amor y paciencia Él tiene para el pecador. Fíjate, con razón Pedro escribe que Dios aparentemente retarda su regreso. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, no quiere que nadie se pierda. Lo que Él quiere es que uno voltee de sus pecados y regrese a la verdad. Que diga: Señor, yo estoy mal. Nosotros tenemos que separar el pecado de la persona. Hay que amar al pecador, pero no al pecado. Dios no va a tolerar el pecado. Y hay padres, te voy a decir, porque es que son mis hijos y estás tolerando el pecado aún en tu propio hogar. Eso no es amor. Hablar la verdad en amor. Porque las almas se están perdiendo. Contender ardientemente por la fe. Fíjate, Dios ha juzgado a los hombres en el pasado por pecados de sensualidad. Y esto en realidad debería ser un aviso para con nosotros y las nuevas generaciones. Esta idea que ellos dicen que esto es amor es falso. Dios juzgará cualquier civilización que se vaya muy allá en esta dirección. Y es aquí donde dejamos el estudio por hoy. La aplicación, comienzo con una pregunta: ¿qué podemos hacer para mantener la unión y la pureza en la iglesia? Primero, tenemos que saber la palabra de Dios y poder defenderla. Porque muchos sabemos lo que la palabra dice, pero no la queremos proclamar y tenemos que defenderla. Dos, tenemos que ser vigilantes y orar. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está en la puerta. Es más, de acuerdo a Judas, ya ha infiltrado.
3, tenemos que tener el valor de mantener una posición bíblica. 4, ser fiel a Dios y mantenernos separados de aquellos que niegan al Jesús de la Biblia. Porque hay muchos que vienen, muchos Jesuses falsos, y no son el Dios de la Biblia. Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Quizás sientes convicción en este momento, pero es para que puedas responder. Si Dios te está hablando, tenemos hermanos y hermanas que quieren orar contigo. Arrímate al Señor. Trae tus peticiones a Él. Deja tus cargas aquí con Él en este día. Y si no lo conoces, arrímate para que se te explique el Evangelio y seas salvo.